Y cabe destacar que los hebreos en particular, recuerden que esta carta fue dirigida a hermanos antes del año 70. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos porque aún no había caído Jerusalén, aún los sacrificios y las ceremonias de la ley mosaica todavía se estaban efectuando, aún se hablan de los sacrificios de animales porque aún estaban teniendo lugar. Los hebreos en general eran demasiado meticulosos con la observancia de la ley ceremonial, ¿cierto? Eso ya lo conocemos. Pero había algo muy particular, digámoslo así, y era que a ellos les intrigaba en demasía el oficio del sumo sacerdote, siendo aquel que los representaba delante de Dios en las ceremonias de la ley. Era de gran interés para ellos saber quiénes eran ellos, qué era lo que hacían cuando entraban una vez al año en el lugar santísimo. Yo no diría curiosidad morbosa, que ellos de repente sí manifestaron en otros asuntos, pero a ellos de veras que les interesaba el oficio del sumo sacerdote. ¿No es así? Bueno, entonces, hermanos, con eso en mente, el autor inspirado ya les ha venido hablando de la superioridad de Cristo sobre los profetas. Ya les ha hablado de la superioridad de Cristo sobre Moisés, sobre David, sobre Josué, sobre los ángeles. Y ahora entonces ya se enfoca en la figura del sumo sacerdote de la ley ceremonial, y todo lo que les va a decir a partir de este punto se resume en esto: Cristo, vuestro gran sumo sacerdote, es infinitamente superior a los sumos sacerdotes de la ley ceremonial. Yo entiendo, y todos vamos a entender, si alguien dice, Él ofreció sacrificio, yo lo entendería, pero es bueno que nosotros sepamos particularizarlo mejor y decir, Él se ofreció en sacrificio como ofrenda de olor grato delante de Dios a favor de nosotros. Eso es más preciso. Eso hizo nuestro gran sumo sacerdote, porque nuestro gran sumo sacerdote, además de ser aquel que traía la ofrenda delante de Dios, delante de la silla del propiciatorio, era la ofrenda misma. Pero en virtud de su humanidad, sí desconocía cuán dolorosa era la muerte, y sobre todo cuán doloroso el ser abandonado por Dios por llevar los pecados tuyos y míos, mis amados. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro, la epístola a los Hebreos, capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículos 9 y 10. Hebreos 5, 9 y 10 dice la palabra del Señor: y habiendo sido perfeccionado, claro, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el título, como lo anunciaron previamente, es nuestro gran sumo sacerdote, Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Hermanos, nosotros no podemos permitir, o mejor, no nos podemos permitir avanzar en nuestras vidas sin tomar provecho, sin sacar provecho de verdades escriturales. Y una de esas verdades es que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Le exhorto y le animo también a que usted medite en esta gran verdad y derive de esa verdad grandes bendiciones para su alma. En ocasiones nosotros pasamos por tiempos de desánimo, pasamos por tiempos difíciles, y el desánimo se va perpetuando, se va alargando, y nos preguntamos, ¿qué es lo que me pasa? Entonces, frente a ese tipo de preguntas, surgen otras dos preguntas. ¿Será que para mí no hay gracia? O la siguiente podría ser,
¿será que yo no estoy utilizando los medios de gracia? Y claro, la primera no es, luego es la segunda. Hermanos, nosotros debemos congregarnos. La congregación no es un favor que usted le hace a Dios, es una obligación que usted como cristiano tiene con Dios, no con la iglesia incluso. No cuente el congregarse como un mérito, cuente el congregarse como una deuda de gratitud por lo que Dios hizo y por las bendiciones que continúa haciendo. Usted es privilegiado de que tiene unos hermanos y de que tiene un púlpito del cual mana alimento. Entonces, dé gracias a Dios y aprovéchelo. Tiene una Biblia en su casa, dé gracias a Dios y aprovéchela. Y aproveche también la doctrina, hermanos, que es sumamente importante. Y repito, el hecho de que Cristo sea nuestro gran sumo sacerdote tiene implicaciones profundísimas para su alma. Verdades grandes que alivian el dolor de corazón, que traen consuelo al alma. Así que yo le pido, hermanos, y se los pido porque a partir de este momento, lo que es el capítulo 5, 6, incluso el 7 y ya, a partir de este momento, el autor inspirado toma el oficio sumo sacerdotal de Cristo y le da una relevancia dentro de los argumentos que él está trayendo. Entonces note usted, hermanos, si nosotros no le prestamos atención a estas cuestiones básicas que vamos a hablar hoy, no solamente perdemos nosotros, pierde nuestra alma, la gran oportunidad que tenemos, hermanos, de afianzarnos en el Señor, de agradecerle más, sino que también nos va a quedar difícil después comprender lo que sigue, porque lo que sigue o vienen partes complejas que dependen del oficio sumo sacerdotal del Señor Jesucristo. Luego, que el Señor nos bendiga, nos acompañe en la mañana de hoy. Cuando nosotros leemos, hermanos, vengan conmigo al versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, versículo número 10. Para extraer las bendiciones de este pasaje, es necesario evocar aquellos pasajes o aquellos versículos. Solamente lo voy a hacer hoy. Voy a citarles los versículos hasta este punto en los que el autor inspirado nos ha estado hablando del sumo sacerdote. Entonces, vengan conmigo. Hebreos 2:7, quiero que lo leamos. Hebreos capítulo 2, versículo 7. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Hebreos 2:17. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Una vez más, sumo sacerdote de nuestra profesión, el que mantiene vigente y viva nuestra profesión, el que intercede para que esa profesión siga siendo real hasta el último de los días. Hebreos 4:14, léanlo conmigo por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, lo vimos semana pasada, que traspasó los cielos. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Bueno, y el texto sigue. Entonces, hermanos, que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, que Él es precioso, que su intercesión es eficaz y que por medio de Él nos podemos acercar a Dios de manera confiada. Todo eso es verdad y son asuntos que ya tenemos en claro y son asuntos que deben estar no flotando alrededor de nuestros corazones, sino arraigados en nuestros corazones. Usted debe aferrarse a esta realidad de que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote fiel y misericordioso, de que el Señor Jesucristo es el que intercede para que su profesión de fe nunca falte, de que el Señor Jesucristo es el que está sentado a la diestra del Padre, y en el último de los versículos,
que lo estudiamos la semana pasada, usted tiene que aferrarse a la verdad, que tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Entonces, noten la importancia del oficio sumo sacerdotal de Cristo para su alma. Pero el asunto que nos atañe en buena parte de los capítulos subsiguientes, como ya lo mencioné, es incluso más superior y más glorioso que lo que hemos hablado. De hecho, hermanos, podríamos decir que todo lo que se nos ha dicho en la carta hasta este punto acerca del oficio sumo sacerdotal de Cristo solo son los fundamentos, los pilares de esa doctrina. Lo que viene a continuación, repito, es mucho más superior e infinitamente más glorioso. Ahora, si pensamos como en un avión que antes del despegue se alista tomando impulso, entonces podemos hablar, hermanos, de que nosotros somos como ese avión que ya hemos tomado impulso, que ya nos hemos apoyado en todo lo que hemos visto acerca de nuestro gran sumo sacerdote y que nos vamos a elevar a considerar cuestiones altas, gloriosas, hermanos. Es que vamos a considerar cuestiones gloriosas, unas demasiado serias, otras sumamente devocionales, unas advertencias fuertísimas y otras que consuelan nuestros corazones. Entonces, está dentro de nuestro interés prestarle atención no solamente a lo que dice el Espíritu en su palabra, sino enfocarnos en el objeto de nuestra fe, en Cristo Jesús, más específicamente en su oficio sumo sacerdotal. Porque, hermanos, Él no cumplió con sus deberes sumos sacerdotales por Él mismo. Él los cumplió por usted. Él no intercedió por sí mismo, Él no trajo ofrendas por su propio pecado, porque Él es santo y perfecto. Él lo hizo por usted. Así que lo menos que podemos hacer es agradecer, vivir de una manera santa para su gloria y prestar atención a estas grandes verdades. Bueno, el sermón que tenemos en la mañana de hoy, si Él nos lo permite, vamos a hablar un par de asuntos que nos servirán como trasfondo. Luego vamos a proceder de manera expositiva y consecutiva por la mayoría de los versículos y nos detendremos, hermanos, en algunos versículos, particularmente en los versículos 9 y 10, si tenemos tiempo. Si no tenemos tiempo, lo dejamos para la próxima semana, pero tranquilos, hermanos, que hoy no nos vamos sin comprender el oficio sumo sacerdotal de Cristo ya un poco más en detalle. Bueno, comencemos diciendo entonces, y cabe destacar que los hebreos en particular, recuerden que esta carta fue dirigida a hermanos antes del año 70. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos porque aún no había caído Jerusalén, aún los sacrificios y las ceremonias de la ley mosaica todavía se estaban efectuando, aún se hablan de los sacrificios de animales porque aún estaban teniendo lugar. Los hebreos en general eran demasiado meticulosos con la observancia de la ley ceremonial, ¿cierto? Eso ya lo conocemos. Pero había algo muy particular, digámoslo así, y era que a ellos les intrigaba en demasía el oficio del sumo sacerdote, siendo aquel que los representaba delante de Dios en las ceremonias de la ley. Era de gran interés para ellos saber quiénes eran ellos, qué era lo que hacían cuando entraban una vez al año en el lugar santísimo. Yo no diría curiosidad morbosa, que ellos de repente sí manifestaron en otros asuntos, pero a ellos de veras que les interesaba el oficio del sumo sacerdote. ¿No es así? Bueno, entonces, hermanos, con eso en mente, el autor inspirado ya les ha venido hablando de la superioridad de Cristo sobre los profetas. Ya les ha hablado de la superioridad de Cristo sobre Moisés, sobre David, sobre Josué, sobre los ángeles. Y ahora entonces
ya se enfoca en la figura del sumo sacerdote, de la ley ceremonial, y todo lo que les va a decir a partir de este punto se resume en esto: Cristo, vuestro gran sumo sacerdote, es infinitamente superior a los sumos sacerdotes de la ley ceremonial. Entonces, note que en cada aspecto que hemos considerado, que en cada persona que hemos considerado, el autor inspirado dice: Cristo es superior. Y eso mismo lo va a decir acá. No lo va a decir en palabras literales ni de manera explícita, pero la enseñanza está ahí. Entonces, con eso en mente, hermanos, vengamos ya versículo por versículo y consideremos lo que cada uno de ellos tiene para nosotros en esta mañana. Dice versículo 1 del capítulo 5: porque todo sumo sacerdote, bueno, los sumos sacerdotes eran hombres tomados de entre los hombres, pero llamados por Dios. Eran varones tomados de la tribu de Leví, pero particularmente de la descendencia de Aarón. Pastor, ¿y qué diferencia hay entre los levitas y los sacerdotes? Usted lo puede mirar de esta manera. ¿Todos los sacerdotes eran levitas o todos los sacerdotes eran de la tribu de Leví? Pero no todos los levitas eran sacerdotes. Esa es una buena manera de que usted lo mire. Pero entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que hablar de sacerdotes en la antigua dispensación, estamos haciendo referencia a hombres tomados de entre los hombres, a varones tomados de cierta tribu en particular, de la tribu de Leví. Pero algo interesante, mis amados hermanos, era que nuestro Señor no era de la tribu de Leví. Nuestro Señor, ustedes lo saben, era de la tribu de Judá. Fue descendiente de Judá. ¿Cómo es posible entonces que sin ser de la tribu de Leví, Él sea nuestro gran sumo sacerdote? Bueno, hermanos, la respuesta reposa en dos argumentos. El primero: el sacerdocio de Cristo no pertenece al antiguo orden levítico. Piensen eso. El sacerdocio de Cristo no pertenece al antiguo orden levítico. El sacerdocio de Cristo, se lo voy a poner en estos términos, no pertenece al sacerdocio del antiguo pacto. El sacerdocio de Cristo es el sacerdocio del nuevo pacto. Y lo vamos a ver, el nuevo pacto siendo superior al antiguo, luego arroja como resultado esta gran verdad: que el sacerdote del nuevo pacto es infinitamente superior, Cristo, al sacerdote del antiguo pacto. Entonces, note cómo vamos viendo poco a poco la superioridad de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, sobre los sacerdotes de la ley ceremonial. Entonces, lo primero es eso: el sacerdocio de Cristo no pertenece al antiguo orden levítico, sino a un nuevo orden establecido por Dios, al que se le llama según el orden de Melquisedec. Digo nuevo orden porque se inauguró en el nuevo pacto. Pero el segundo pilar, mis amados hermanos, es que Cristo no fue llamado por hombre alguno para ejercer el cargo de sacerdote. Hermanos, el versículo 10 quiero que lo lea. Hoy vamos a estar moviéndonos en la palabra. El versículo dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, estos contrastes son muy importantes para que quede arraigado en nuestros corazones la superioridad del oficio sumo sacerdotal del Señor Jesucristo. Todo lo anterior, hermanos, implica que el sacerdocio de nuestro Señor no dependía de su descendencia en la carne. El sacerdocio de nuestro Señor, de su Rey, no dependía de genealogía humana alguna, sino de Dios, quien lo constituyó sacerdote para que la redención pudiese ser efectuada. Entonces, es claro que los sacerdotes levitas lo eran por nacimiento, pero Cristo lo es por designación divina. Y eso es mucho más, infinitamente más superior que el ser sacerdote por
nacimiento. Además, hermanos, y comiencen a ver todos los asuntos, el sacerdocio de la ley ceremonial, el sacerdocio levítico, era temporal y repetitivo, algo que vamos a considerar más adelante. Siempre se tenían que hacer las ceremonias presididas por los sacerdotes. Bueno, los sacerdotes morían y ¿qué tocaba hacer? Tocaba reemplazarlos. Pero el sacerdocio de Cristo, en cambio, es permanente. Él vive para siempre, y aunque su oficio sacerdotal como intercesor continúa a la diestra del Padre, Él no ofreció muchos sacrificios, ni varios sacrificios. Él, podríamos decirlo, si queremos ser un poquito pedantes con las palabras, Él no ofreció sacrificio. ¿Sí me comprenden? Él se ofreció en sacrificio, lo cual es diferente. Yo entiendo, y todos vamos a entender, si alguien dice, Él ofreció sacrificio, yo lo entendería, pero es bueno que nosotros sepamos particularizarlo mejor y decir, Él se ofreció en sacrificio como ofrenda de olor grato delante de Dios a favor de nosotros. Eso es más preciso. Eso hizo nuestro gran sumo sacerdote, porque nuestro gran sumo sacerdote, además de ser aquel que traía la ofrenda delante de Dios, delante de la silla del propiciatorio, era la ofrenda misma. Por tanto, decimos que Cristo Jesús es la ofrenda y a la vez es el oferente, el que trae la ofrenda delante de Dios. Hermano, meditemos en esas grandes verdades. Reconforta el alma, porque el sacrificio que se presentó delante del Dios que demandaba plena justicia no es la sangre de machos cabríos, mis amados hermanos. El sacrificio del Señor Jesucristo no era aquel tipo de sacrificio que se tenía que repetir. El sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, porque fue suficiente. Es suficiente para su alma. La sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente para cubrir la multitud de sus culpas. La sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente para justificarlo delante del Señor. Hermanos, ¿qué nos queda frente a tal obra sumo sacerdotal de nuestro Señor? Gratitud, como lo vimos ahora. Obediencia. Entonces sigamos diciendo. Teniendo esto en mente, hermanos, el argumento de los hebreos a lo largo de los siguientes capítulos es claro. Cristo no pertenecía al mismo sistema sacerdotal del antiguo pacto, sino que su sacerdocio lo supera en todo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico, el del antiguo pacto, era una sombra, pero la realidad es Cristo como sumo sacerdote del nuevo pacto. Sombras, realidades, tipos que proyectan y tenemos el antitipo. Bueno, el tipo era el sacerdocio levítico, pero el propósito de ese sacerdocio levítico no era perpetuarse, sino apuntar hacia la realidad de Cristo como gran sumo sacerdote. Ya lo hemos visto. David era un tipo de Cristo, Moisés era un tipo de Cristo, Josué era un tipo de Cristo, y en medio de sus imperfecciones eran tipos del perfecto. Bueno, también los oficios proyectaban o tipificaban la perfección. Todas las cosas del antiguo pacto no fueron diseñadas por el Señor para que se quedasen ahí para siempre. Vino el nuevo pacto, hermano, y aunque hay una continuidad, hermanos, vino el nuevo pacto, un pacto superior, un pacto cuya esencia es Cristo mismo y la obra de Cristo, y entonces por eso decimos que el sacerdote del nuevo pacto es infinitamente más superior que los sacerdotes del antiguo. Y brotan enseñanzas innumerables, y una que se me viene a la mente es, si los hebreos tenían tanta estima, tanto respeto
por los sacerdotes o el oficio sumo sacerdotal, ¿cuánto más deberían tenerlo por Cristo? Ya para las alturas de este capítulo, ya los hebreos debían haberla tenido claro. No hay otro Cristo, no hay otro sumo sacerdote, no va a haber otro sacrificio porque el de Cristo fue suficiente. Esas cosas las debemos, hermanos, comenzar a atesorar, hermanos. Bueno, ya dijimos, el sacerdocio levítico era una sombra, Cristo es la realidad. El antiguo sacerdocio era provisional, también ya lo dijimos, el de Cristo es definitivo. Ni los sacerdotes ni el oficio sacerdotal de la ley ceremonial que ellos llevaban a cabo eran perfectos, pero Cristo es perfecto, mis amados hermanos, verdadero Dios y verdadero hombre, sin mancha y sin pecado. Luego, hermanos, el oficio como mediador también lo es decir, es perfecto. ¿Sí me comprenden? La persona del sacerdote del antiguo pacto era un pecador y su oficio como sumo sacerdote no era perfecto. Pero tenemos a Cristo que es perfecto y el oficio de Cristo es perfecto. No hay otro sumo sacerdote que pueda ser comparado a Cristo. Hermanos, el mensaje para los hebreos era claro: abracen a Cristo, porque si ustedes no abrazan a Cristo, le estarían dando la espalda a aquel que se entregó a sí mismo como ofrenda a su favor, y ya no hay más ofrendas, ya no hay nada que ustedes puedan hacer. Si ustedes se despegan de Cristo, ya no hay más hacia dónde aferrarse. Y eso también debe hablarnos a nosotros. Hermanos, el antiguo, seguimos con los contrastes. El antiguo sacerdote, por ejemplo, las ceremonias religiosas, la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo, esas cosas se podían repetir. Yo quiero que usted piense en esto. Le estoy poniendo solo un ejemplo. Bueno, si en el año anterior las personas, los representados del sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, si el año anterior no hubo un arrepentimiento sincero, tranquilo, porque el próximo año vamos a tener otro culto, yo voy a entrar y tenemos otra oportunidad. ¿Sí me comprenden, hermanos? Y si en ese año tampoco hubo arrepentimiento, entonces la misericordia de Dios en el antiguo pacto fue grandísima. Entonces, esperemos al otro año. Hermanos, lo que le quiero decir es esto: el asunto de la falta de arrepentimiento, digámoslo así, se solucionaba con el sacrificio o con las ceremonias del año que venía. El de Cristo no se repite, y por eso, mis hermanos, el gran peligro de darle la espalda a Cristo, porque Cristo no va a volver, ni tampoco va a volver a morir, ni tampoco va a volver a presentarse como ofrenda de olor grato. Él lo hizo una vez y eso fue suficiente, y aquel que no abraza a Cristo, a ese Cristo histórico que ya vino, está perdido. No hay otro Cristo que venga, no hay otra oportunidad aparte de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No va a descender otro que viva una vida perfecta que nosotros no podemos vivir y en el que se nos sea imputada justicia. No, o es Cristo o no es nadie. O abrazamos a Cristo o nos desligamos de Cristo. O tenemos salvación en Cristo o nos perdemos sin Cristo. De ahí, hermanos, el énfasis que el autor inspirado le da a esta carta. ¿Por qué habla tanto de Cristo? Bueno, ya lo dijimos, porque estas personas querían regresar a una religión muerta, y definimos religión muerta como toda religión sin Cristo Jesús. Así que ese era el gran peligro que vivían estos hermanos. Ahora, lo más hermoso es esto, que nosotros vemos a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, pero de nuevo, hermanos, meditemos en esto, no lo vemos trayendo ofrendas de animales por los pecados del pueblo y menos por los de Él, porque Él es santo. Nosotros damos gracias a Dios que Él se ofreció a sí mismo. Nosotros vemos a Cristo presentándose a sí mismo como aquel sacrificio que aplacaría la ira de Dios a causa de los pecados
de los que él representaba. Cuéntese ahí. Y dé gracias al Señor, porque la ira que sus pecados merecían la recibió Cristo, y porque la ofrenda perfecta de una vida santa y justa que nosotros no podemos traerle al Señor, Él la ofreció a favor de usted. Luego, saque a Cristo de la ecuación de su vida y usted está perdido. Entonces, ¿no es el sacrificio de nuestro Señor infinitamente más valioso, infinitamente más superior que el de cualquier sacerdote del antiguo pacto? Claro que lo es. Luego, con base en eso, podemos decir que el efecto, lo que produjo su sacerdocio, es a todas luces infinitamente superior. Porque el sumo sacerdote de la antigua dispensación no podía perdonar el pecado. Nada de lo que él hacía perdonaba el pecado. Tipificaba a aquel que vendría algún día y por el cual nuestros pecados serían perdonados. Por eso el autor inspirado les dice: es una locura que ustedes les den la espalda a Cristo. Abrácenlo, ya lo hemos visto muchas veces. Pero bueno, mis amados hermanos, el verdadero sacerdote es más que un varón escogido que presenta ofrendas. Miren lo que dice el versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Bueno, ¿quién puede ser paciente? La mejor traducción de la palabra paciencia es compasividad. O sea, realmente el texto tuvo que haber sido traducido para que se muestre compasivo con los ignorantes y extraviados, para que pueda tratarlos con gracia. El sumo sacerdote del antiguo pacto es cierto que podía tener compasión del pueblo, por supuesto que tenía compasión de aquellos a quienes representaba. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, el sumo sacerdote del antiguo pacto se podía identificar con sus representados, porque tanto él como aquellos que representaba eran hombres rodeados de debilidades. Aún el sumo sacerdote estaba rodeado de debilidad. Aún el sumo sacerdote tenía pecado, tanto así que dice la palabra del Señor que él tenía que presentarse al lugar santísimo con sangre, no solamente por aquellos que representaba, sino por él mismo. Entonces, vemos, hermanos, si usted me permite utilizar esa expresión, como el sumo sacerdote del antiguo pacto simpatizaba, digámoslo así, si quiero utilizar esa expresión muy mal, simpatizaba, era compasivo con aquellos que representaba, porque tanto ellos como él mismo eran pecadores. Pero Cristo, hermanos, Cristo no tiene pecado. Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Cristo es sin mancha y sin pecado. Y esto, hermanos, no me canso de decirlo, si en Cristo hubiese la más mínima tacha o la más pequeña de las máculas, Él no hubiese podido ser el sacrificio acepto delante de Dios y estaríamos todos perdidos. ¿Cómo es posible entonces que Cristo sea misericordioso y compasivo con nosotros si no comparte nuestra naturaleza pecaminosa? Bueno, hermanos, Cristo lo fue porque aunque no tenía esa naturaleza pecaminosa, sí tuvo la misma naturaleza que nosotros tenemos. Por eso insistimos en que Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, es verdaderamente hombre. Así que, descendiendo a esa calidad de hombre, Él pudo experimentar, si se me permite la expresión, en carne propia lo que nosotros sentimos. Él experimentó la tentación, Él experimentó dolor,
espiritual, Él experimentó hambre y sed, y esa es la razón por la que Él se compadece de nosotros. Entonces póngale cuidado a eso, que esto es hermoso. Si el sumo sacerdote del antiguo pacto se compadecía del pueblo porque compartía con ellos esas debilidades y ese pecado, podemos decir, ¿no es así? Podemos decir que se compadecía de ellos de manera imperfecta. ¿Por qué imperfecta? Porque en esa compadecencia para con los que representaba había pecado. Pero en Cristo su compasión por nosotros es perfecta. ¿Por qué? Porque en Cristo no hay pecado. Así que si los sacerdotes del antiguo pacto se compadecían del pueblo, nuestro gran sumo sacerdote se compadece en la plena extensión de la palabra. No hay dolor que usted viva o sienta del cual él no se compadezca. No hay situación que usted pase de la cual Él no se compadezca. Así que demos gracias a nuestro Señor, porque la compasión de Cristo para con nosotros es perfecta. Bueno, Cristo se compadece de nosotros genuina y perfectamente porque Él fue tentado, porque Él experimentó nuestras debilidades, porque conoció a primera mano las cargas y sufrimientos que acompañaban la vida en este mundo. Vuelvo y repito esto: el sumo sacerdote tenía compasión de los judíos en general. Recordemos que cuando Él se presentaba delante de Dios en el lugar santísimo, llevaba en su pecho los nombres de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Él era un tipo de Cristo, un representante general. Pero Cristo, si ustedes me permiten ponerlo de esta manera, Cristo lleva en su corazón no los nombres de 12 tribus, sino los nombres de todos y cada uno de ustedes, los que han creído en Él. Hermanos, ¿cómo no va a ser la intercesión de nuestro gran sumo sacerdote infinitamente superior? Este hombre de aquí solamente se podía recitar el nombre de las 12 tribus de Israel. Este de aquí, Cristo Jesús, nos conoce desde la eternidad pasada, nos ama desde la eternidad pasada, nos lleva en su corazón desde la eternidad pasada, y en la cruz del Calvario murió por cada uno de nosotros. Ahora bien, el versículo 2 nos habla de ignorantes y extraviados, de ignorantes y extraviados. Y el autor, creo yo, que aquí en este punto considera dos clases de desobediencia. Ojo con esto: la ignorancia, quienes ignoran las cosas de Dios, y a quienes él llama ignorantes, los que ignoran los asuntos del Señor. Y segundo, dice, y extraviados, es decir, quienes se caracterizan por una rebelión constante en contra de Dios. Aquellos que se desvían consciente y voluntariamente de la ley de Dios y de las demás normas divinas. Pero ¿por qué los sumos sacerdotes eran pacientes y misericordiosos para con los demás? Bueno, el texto nos lo dice. ¿Por qué? Dice, puesto que él también está rodeado de debilidad. Yo quiero que piense en esto, mi hermano. Piense en un sumo sacerdote del antiguo pacto. Si esos sumos sacerdotes eran lo suficientemente humildes para reconocerlo, al mirar sus propios pecados debían ser movidos a misericordia y compasión, porque sus conciencias les recordaban que ellos eran hombres rodeados de debilidad, tal como lo eran aquellos que representaba. Debilidad, esa palabra es importante aquí. ¿Sabe qué significa debilidad? Debilidad significa, usted lo puede ver como una enfermedad del alma, una falencia moral. Y es entonces a causa de esa debilidad moral, de esa fragilidad de sus almas, y de que ninguno de ellos era inmune a ceder a esas debilidades, que aquellos sacerdotes eran compasivos y misericordiosos. Mis amados hermanos, en Cristo tenemos una gran bendición, la más grande de todas, y es que Él, siendo santo, se compadece de nosotros que aún luchamos con nuestras debilidades.
Y Dios es tan infinitamente bueno, misericordioso, bondadoso y dadivoso y cualquier otro adjetivo santo que se nos venga a la mente, que aún continúa teniendo misericordia de nuestras debilidades, mis amados hermanos. Eso no es excusa para que ninguno de nosotros caiga en el pecado y luego diga como explicación, es que yo soy débil. Todos somos débiles, desde el sumo sacerdote, todos somos débiles. Oh no, mis amados. Lo que esto nos debe llevar a pensar es, gracias Señor, gracias porque eres paciente con mis torpezas. Dame sabiduría para no hacer lo mismo que hice ayer. Gracias Señor porque tú eres bondadoso en mis caídas. Gracias Señor porque es gracias a tu oficio sumo sacerdotal de que cuando yo caigo yo no me quedo allá. Cuando yo caigo tú me levantas, Señor. Gracias Señor porque cuántas veces he venido delante de tu trono a suplicarte perdón y nunca me lo niegas. Gracias Señor. Hermanos, demos gracias al Señor por la persona de Cristo, por la obra de Cristo. Y ahora tenemos otra herramienta más, hermanos. Demos gracias al Señor por la eficacia de su oficio sumo sacerdotal. Porque podríamos decir que somos sostenidos por la gracia de Dios y eso basta. Pero hermanos, aprendamos a articular la doctrina. Técnicamente hablando, somos sostenidos porque la intercesión de Cristo como sumo sacerdote a la diestra del Padre es eficaz. Somos aceptados en primer lugar porque el sacrificio de la ofrenda de Cristo Jesús fue acepto. Estamos seguros en Cristo, hermanos queridos, y esa es una de las implicaciones del oficio sumo sacerdotal de Cristo. Estamos seguros en Cristo. Darle la espalda a Cristo sería algo irreversible. Darle la espalda a Cristo, me perdonan lo pequeño, lo insignificante de esta ilustración, pero darle la espalda a Cristo es haber naufragado en el barco del pecado, estar navegando tranquilamente en un flotador y después decir, soy capaz de navegar hasta la playa. Hasta luego, flotador. Ya no hay nada más que hacer. Ya no hay más flotadores por abrazar. Ya no hay más oportunidades por tener. Hermanos, Dios nos ha dado la bendición de que nosotros abracemos a Cristo. Hagamos lo que tenemos que hacer, mantenernos aferrados a Cristo. El cristiano no vive como ya me aferré a Cristo, luego playa, brisa y mar, a dormir sobre los laureles. Venga, no señores. El cristiano es consciente de la bendición que tiene en Cristo, de la seguridad que tiene en Cristo y no quiere perder ni lo uno ni lo otro. Por tanto, se aferra a Cristo. Versículo 3 dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, ya lo hablamos, como también por el pueblo. Ojo con esto, hay traducciones, hermano, la Reina Valera del 60 no es una mala traducción, pero en ocasiones le falta ser un poco más punzante. Ese debe no tiene el peso que tiene la palabra en el original griego. Ese debe es una palabra en el griego de hecho muy fuerte y significa obligación. Es decir, a causa de la debilidad de los sumos sacerdotes, a causa de las enfermedades del pecado de sus almas, ellos estaban obligados, hermanos, a ofrecer sacrificio por sí mismos y por aquellos que representaban. Pero en el caso de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, nosotros ya lo sabemos, él no ofreció ofrenda por sus propias debilidades, porque su alma no estaba enferma ni contagiada del pecado, ni en él habían imperfecciones morales. Él es la ofrenda pura y santa y se ofreció a sí mismo solo por nuestras debilidades, solo por nuestra enfermedad moral. Él lo hizo, mis amados. Entonces recordemos, Él mismo se compadece de nuestras debilidades y Él mismo se entregó así por nuestras debilidades. Qué reconfortante, hermanos. Qué reconfortante saber que tenemos un sumo sacerdote cercano. Oye, no lo decíamos la semana pasada, qué reconfortante es cuando tenemos una situación compleja y alguien nos entiende, ¿no es así? No necesitamos a alguien que sea compinche de nosotros.
sino alguien de repente que nos entienda. Porque si alguien no nos entiende, no nos puede aconsejar de una buena manera. Pero qué grande y maravilloso es la bendición que hemos recibido de tener un sumo sacerdote cercano al que nosotros podamos acudir. Nosotros tenemos la certeza de que podemos hacerlo y lo hacemos. Bueno, el significado de los siguientes versículos, hermanos, no es demasiado obvio. Versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ya vimos que el sumo sacerdocio de nuestro Señor fue una institución divina, es decir, fue Dios quien lo llamó a ser sumo sacerdote de aquellos que fueron escogidos para salvación. Versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ya vimos ese versículo, como también dice en otro lugar, tú eres para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, ¿qué significa esa expresión según el orden de Melquisedec? Ya vimos la expresión, ya vimos el nombre de Melquisedec en Génesis capítulo 14, pero no lo vamos a explicar hoy porque más adelante el autor inspirado se enfoca profundamente en Melquisedec, pero entonces lo vamos a dejar para aquel entonces. Vengamos al versículo 7, mis amados hermanos. Y Cristo en los días de su carne, es decir, durante su ministerio terrenal, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El texto nos dice que la oración de nuestro gran sumo sacerdote en Getsemaní fue escuchada. Pero nos dice también la causa por la que fue escuchada. Dice, porque fue reverente. Oigan esto, hermanos, fue oído a causa de su temor reverente. Bueno, aquí podemos tomar una aplicación para nosotros. A nosotros nos gusta hablar de que Dios responde nuestras oraciones. A nosotros nos gusta hablar de que podemos orar al Señor y Él nos socorre, y no está mal eso, está bien. Pero nosotros no podemos confundir las cosas. Dios nos escucha porque Él es bueno y bondadoso e infinito en misericordia. Pero hermanos, nosotros debemos procurar siempre presentarnos de manera reverente, con asombro y en obediencia. Es cierto, es cuando desobedecemos que nos presentamos delante del Señor para que Él nos perdone. Muy bien. Pero la búsqueda, hermanos, de las gracias que dispensa nuestro buen Dios debe hacerse en reverencia. Y aquí el texto nos está mostrando un buen modelo. Nosotros, hermanos, debemos acercarnos al Señor a pedirle o que nos perdone, o que nos fortalezca, o que nos guíe, o que nos ayude, y debemos hacerlo con temor reverente, hermanos. Nos presentamos delante, ya lo vimos la semana pasada, nos presentamos delante del Dios misericordioso, bondadoso, pero delante del Señor que aún es fuego consumidor. Nos presentamos delante del Señor que nos acepta, pero delante del Dios que no tiene por inocente al culpable. Nosotros debemos entrar con confianza, sí, pero debemos entrar con un temor reverente, no con miedo, sino con temor reverente. Hermanos, pensemos un momentico en el clamor de nuestro Señor en Getsemaní. Porque el clamor de nuestro Señor en Getsemaní no fue el de un hombre rebelde que se rehusaba a sufrir. Cuando Él dijo, Señor, aparta de mí esta copa, no vemos a un hombre rebelde que le estaba diciendo, no quiero hacerlo. Y menos vemos a un hombre cobarde que estaba huyendo de su deber, hermanos. El clamor que vemos, las lágrimas que vemos, el sudor espeso como de sangre que vemos en las páginas de los evangelios, hermanos, fue el de un hombre que clamó a Dios con profunda angustia. Y eso no presenta debilidad, eso solamente nos muestra cuán humano era nuestro Señor, hermanos. Y ojo con esto, Él es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Y en virtud
de su divinidad, Él sabía lo que se le avecinaba. Pero en virtud de su humanidad, no sabía qué era la muerte. Imagínense ustedes, mis amados hermanos. Son pensamientos grandes, tremendos, hermanos. Ese clamor, ese Señor, pasa de mí esta copa, mas hágase tu voluntad y no la mía. Ese clamor fue escuchado, hermanos queridos. Pero no fue escuchado. Hay muchos que dicen, Cristo hizo esta oración, pero Dios no lo escuchó. ¿Cómo que no? Todas las oraciones de Cristo fueron escuchadas. No puede existir ni una sola oración de Cristo al Padre que no haya sido escuchada. El que sostenga tal cosa se mete en un lío teológico tremendo. ¿Por qué? Partiendo de la base de que Dios no escucha a los pecadores, estaríamos diciendo de que si Cristo elevó una oración al Padre y el Padre no lo escuchó, resulta que Cristo tenía pecado, lo cual nos mete en gravísimos aprietos teológicos. No, el Padre sí escuchó la oración de Cristo en el huerto. Lo que pasa es que no la escuchó como muchos querían que la escuchara. Hermanos, eso no significa que el Padre lo libraría de pasar por la cruz. La Escritura nos deja claro que para eso Cristo vino al mundo. La Escritura deja claro que Él bebió la copa del sufrimiento y murió en la cruz del Calvario en lugar de sus representados. El sentido en el que el Padre escucha la oración de nuestro gran sumo sacerdote no era evitando su muerte, sino librándolo, préstele atención a esto, librándolo en virtud de su humanidad de no ser sobrecogido por la muerte. El Señor, recordemos, hermanos, en virtud de su humanidad, el Señor se estaba enfrentando a algo nuevo, a algo aterrador, hermanos. ¿Qué creen ustedes entonces? Que el Señor, por ser verdaderamente Dios, el Señor dijo, venga cruz, venga, yo vengo para allá y aquí no tengo temor. Hermanos, la oración del Señor fue, Padre, ayúdame a no ser sobrecogido por la muerte. Padre, ayúdame a no ser retenido por las ligaduras de muerte. La oración fue contestada porque el Padre lo sostuvo mientras pasaba por la muerte. La oración fue contestada porque el Padre no permitió que su santo viera corrupción. Entonces la oración sí fue contestada. La oración fue contestada al librarlo de la muerte. Hermanos, tantas cosas podríamos decir, ¿no es así? Versículo 8, se nos acaba el tiempo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Bueno, aunque Cristo era el Hijo eterno de Dios, uno con el Padre desde la eternidad, como Hijo encarnado, como nuestro gran sumo sacerdote, aprendió obediencia. Entonces aquí viene otra pregunta. ¿Cómo puede decirse, cómo podemos explicar que el Hijo de Dios aprendió algo? Bueno, hermano, vuelvo y le repito, no podemos dividir las naturalezas de Cristo, pero nos tenemos que expresar con una buena fraseología o terminología. Ciertamente, como el Hijo eterno de Dios, Él conocía perfectamente todo lo que habría de acontecer, ¿no es así? Si esto no fuera cierto, entonces Él no es Dios. Entonces, en virtud de su divinidad, Cristo no tenía necesidad de conocer nada. Pero en virtud de su humanidad, sí desconocía. Desconocía cuán dolorosa era la muerte y sobre todo, cuán doloroso el ser abandonado por Dios por llevar los pecados tuyos y míos, mis amados. Pero sí lo hizo. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Y por eso el texto nos dice, y aunque era el Hijo, aunque era Dios verdadero, por lo que padeció aprendió la obediencia en virtud de su naturaleza humana, de su condición humana. Hermanos, ¿qué podemos concluir? Ya movámonos hacia la conclusión. Al considerar este pasaje, vemos con claridad que Dios no dejó a su pueblo sin un sacerdote adecuado
para nuestras grandes necesidades. Ya vimos que los sacerdotes antiguos eran hombres débiles, falibles, y sí, capaces de compadecerse porque compartían la misma miseria del pueblo. Pero precisamente por esa misma miseria y debilidad, eran incapaces de salvar. En Cristo, en cambio, encontramos algo infinitamente mejor. Él asumió nuestra naturaleza, conoció el peso del sufrimiento, sufrió la prueba y aprendió obediencia en medio de la aflicción, hermanos, porque no hubo un día en el que nuestro sumo sacerdote pisara esta tierra y hubiese sido desobediente. Fue precisamente por esa obediencia perfecta a la ley de Dios que tú y yo somos justificados por medio de la fe en Él. Y es de esa manera como el Señor lo declara sumo sacerdote, perfectamente apto para nosotros, identificado con nosotros, suficiente para nosotros, se compadece de nosotros, y también suficientemente santo para ofrecernos una verdadera expiación. Hermanos, John Owen dijo: la gloria del sacerdocio de Cristo Jesús consiste en que su compasión no nace de haber participado en el pecado, sino de haber experimentado plenamente la debilidad humana mientras obedecía perfectamente a Dios. ¿Sí lo notó? Lo que dice John Owen es que el Señor es compasivo, pero no por haberse identificado con nuestra naturaleza en algo tocante al pecado. El Señor es compasivo porque mientras experimentaba el sufrimiento de vivir en un cuerpo de hombre, fue perfectamente obediente. Qué gran bendición nosotros tenemos en Cristo, hermanos. Y por esto nosotros decimos que en este pasaje no hallamos una o dos enseñanzas puntuales, hallamos muchas enseñanzas que son de beneficio para el corazón. Este pasaje no solamente nos recuerda quién es Cristo, sino cómo debemos mirarlo. Por tanto, cuando las tentaciones nos recuerdan las debilidades de nuestra alma, siempre recordemos que no estamos solos ni abandonados, que tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Hermanos, yo le hago una pregunta. Si el día de mañana usted es tentado con algo, quiero que me responda honestamente por qué va a caer en el pecado. Usted puede caer en el pecado por varias razones. La primera de ellas, porque quiere pecar. Ya contra eso no hay medicina alguna. Cuando usted quiere pecar y lo quiere hacer y quiere violar la ley del Señor, ya no hay medicina alguna. Ya usted lo quiere hacer. Ahí ya no le puedo dar una ayuda. Arrepiéntase más bien. Pero cuando usted es tentado y termina cayendo en el pecado, usted debe preguntarse: ¿por qué he caído en el pecado? ¿He caído en el pecado porque no he sido regenerado? Y si la respuesta es: Señor, sí lo he sido, entonces pida perdón, porque los regenerados pecamos por opción, no por obligación. ¿Sí comprende eso? Si se le presenta una tentación y usted cae en el pecado, por tercera vez le pregunto o le sugiero, hágase la pregunta: ¿por qué he caído en el pecado? ¿Acaso no tengo a mi gran sumo sacerdote que se compadece de mi debilidad? La respuesta es no, sí lo tienes, solo que no lo quisiste buscar. Por eso decía un puritano, y hablaba de la pecaminosidad del pecado. Y es cuando nosotros decimos que el pecado se amontona sobre nuestro pecado, cuando pudiendo rechazar la tentación simplemente no queremos hacerlo.
tenemos un gran sumo sacerdote que fue tentado, pero no cayó en pecado. Y no cayó en pecado, hermanos, para que nosotros no lo miremos a Él como ese estándar a seguir. Por supuesto que Él es nuestro estándar a seguir, pero Él no cayó en pecado para conservarse puro y justo para interceder por ti. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades e intercede por nosotros con absoluta y perfecta fidelidad. Hermanos, no buscamos entonces otro mediador porque no lo hay. No buscamos frente a la tentación recurrir a nuestras propias fuerzas porque no serán suficientes para librarnos de la tentación. Una vez más, cuando seamos rodeados por las ligaduras de las tentaciones, acerquémonos al trono de gracia sabiendo de que allí estará el poder que necesitamos para vivir una vida para la gloria de Cristo. Así que todo lo que necesitamos es acercarnos a Dios. Y en medio de nuestras luchas, hermanos, levantemos los ojos a Cristo, porque en su obediencia está nuestra justicia. En su sacrificio en el Calvario estará nuestra paz para con Dios. Y en su sacerdocio continuo y eficaz está la seguridad de nuestras almas. Quitemos la mirada de Cristo y la caída es segura. Miremos a Cristo y Él nos fortalecerá.